Christopher Reeve era el Superman de carne y hueso. Era valiente, apuesto, carismático y para millones era un símbolo de esperanza. Pero el 27 de mayo de 1995, el hombre que voló sobre Metrópolis cayó. Un accidente cambió su vida para siempre, dejándolo inmóvil del cuello para abajo. Hoy vamos a revivir este trágico accidente y también qué ocurrió médicamente con él. Christopher Reeve nació en Nueva York en 1952. Inteligente, apasionado, estudió literatura y teatro en la prestigiosa Universidad de Cornell. Después se formó como actor en Juilliard, junto a su amigo inseparable Robin Williams. Su vida dio un giro en 1978, cuando entre más de 200 aspirantes fue elegido para interpretar a Superman, el hombre de acero. Con la película de Superman, Christopher Reeve no solo ganó fama, sino también reconocimiento ante los medios. Pero no solo era un actor, también era piloto, activista, lector empedernido y jinete amateur. Ese último detalle cambiaría su destino para siempre. Para cuando fue elegido como Superman, Christopher Reeve solo contaba con 24 años de edad. Era prácticamente un desconocido y muchos dudaban que pudiera encarnar a un personaje tan icónico como Superman. Pero su actuación fue tan convincente que redefinió al personaje para toda una generación. Reeve logró algo que parecía imposible, hacer creíble que Clark Kent y Superman eran dos personas distintas, solo con cambios sutiles de voz, postura y mirada. Como Superman era fuerte, carismático, noble y confiado, como Clark Kent, torpe, dulce, nervioso y adorablemente invisible. Incluso actores veteranos como Marlon Brando, quien interpretó a Jor-El, elogiaron su talento. Su actuación fue tan icónica que aún hoy es el estándar con el que se compara a los nuevos Superman. La película fue un fenómeno mundial, recaudando millones en taquilla, haciendo de Christopher Reeve protagonista de miles de portadas y entrevistado en muchísimos países. Y aunque la historia de Christopher Reeve como Superman es muy interesante, aquí nos vamos a enfocar en lo que fue su posterior accidente. Todo ocurrió un 27 de mayo de 1995 en Culpeper, Virginia, Estados Unidos. Reeve se presentó en un evento, una competencia de salto ecuestre, que era un evento amateur, no profesional, y contaba con su caballo Eastern Express, un ejemplar joven y nervioso. Reeve era un jinete experimentado y apasionado por la equitación. Ese día participaba en un evento de salto de obstáculos. Durante la pista se aproximó a un salto relativamente bajo, con su caballo Eastern Express, pero ocurrió algo inesperado. El caballo se detuvo de manera abrupta, justo antes de llegar al obstáculo. Reeve, que iba con impulso y sin mucha protección en el cuello, salió proyectado de frente por encima del caballo. No tuvo tiempo de girar o de meter las manos. Cayó directamente con la cabeza contra el suelo, en una posición que forzó la extensión del cuello hacia atrás. El impacto fue tan preciso que fracturó las vértebras C1 y C2, que se encuentran en la columna cervical. Y en medicina esto es conocido como una sentencia de inmovilidad total. Dentro de las vértebras tenemos algo que se llama médula espinal, la cual podríamos decir que es un cable maestro del cuerpo, y las vértebras C1 y C2 controlan el cuello, la respiración, los brazos y gran parte del cuerpo. Cuando Reeve cayó, estas vértebras se fracturaron, la médula quedó comprimida y casi seccionada. Resultado, cuadriplegia completa. No podía mover brazos, piernas ni respirar por sí solo. Al dañarse la médula espinal, se dañó todo el sistema autónomo nervioso, perdiendo el control del diafragma, el cual nos ayuda para la respiración, haciendo que Christopher Reeve necesitara de un ventilador mecánico para poder sobrevivir. Este daño es irreversible, con mínima posibilidad de recuperación motora. Fue atendido de inmediato en el lugar. Los paramédicos le colocaron un collarín y lo trasladaron en helicóptero. Estuvo entre la vida y la muerte durante varias horas. En el hospital, los médicos tuvieron que tomar una decisión crucial: realizar una cirugía para estabilizar su cuello con una varilla de titanio, lo cual impediría más daño, pero su situación seguiría siendo devastadora. En sus propias palabras, me dijeron que tenía solo un 50% de probabilidad de sobrevivir la noche. El neurocirujano John Jane, que lo atendió, dijo: en más de 20 años como cirujano nunca he visto una fractura de este tipo con un paciente consciente. La mayoría de las personas con una lesión a ese nivel mueren en el acto por paro respiratorio. Christopher Reeve sobrevivió gracias a la rapidez del equipo médico, pero perdió el control de todo su cuerpo. La cuadriplegia, también llamada tetraplegia, es una parálisis completa de las 4 extremidades del cuerpo, brazos y piernas, pero no solo eso, también puede afectar el tronco, el control del cuello e incluso la respiración, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. Esta condición se produce cuando hay un daño severo en la médula espinal, generalmente en la parte del cuello. La médula espinal es como una autopista de cables eléctricos que lleva las órdenes del cerebro al cuerpo, y si esa autopista se corta, los mensajes ya no llegan. Es como si el cerebro fuera una computadora y el cuerpo fuera el robot que esa computadora controla.
Si cortas el cable principal, la computadora sigue prendida, pero el robot ya no se mueve. Y aunque eso fue hace muchos años y la medicina ha evolucionado constantemente, desgraciadamente aún no se cuenta con una cura para esta enfermedad. Los primeros días tras el accidente fueron devastadores. Reeve pidió a su esposa que lo dejara morir. Se sentía atrapado en un cuerpo inútil, sin poder moverse ni siquiera respirar sin ayuda. Pensó en la eutanasia y se deprimió profundamente. Pero Dan, en un acto de amor, le dijo: estás vivo y aún eres tú, pero si decides irte, yo te apoyaré. Yo no me iré a ningún lado. Ese amor fue el motor que lo sacó del abismo. Y en lugar de esconderse, Christopher Reeve fue un símbolo de lucha para muchas personas. Posterior a esto, fundó la Christopher and Dana Reeve Foundation, recaudando millones para la investigación de la parálisis, y se convirtió en una voz poderosa por los derechos de las personas con discapacidad. Las consecuencias a largo plazo fue que Christopher Reeve tuvo que vivir de por vida en una silla de ruedas y con un ventilador mecánico. Nunca volvió a caminar, pero se ganó el respeto de todos por luchar contra su enfermedad. A partir de 1996, Christopher comenzó a dar conferencias por todo el mundo, hablando sobre discapacidad y dignidad, avances científicos en regeneración espinal, importancia de la empatía médica y superación y propósito. Además, volvió a dirigir y actuar en la serie Smallville, una serie precuela de Superman. Su muerte ocurrió el 18 de octubre de 2004 a los 52 años de edad en el hospital Winchester en Nueva York. Reeve había estado batallando con una infección sistémica, específicamente una infección urinaria grave, que terminó evolucionando en una sepsis, una condición muy peligrosa en personas con lesiones medulares. Las infecciones urinarias son muy comunes en personas con cuadriplejía, ya que al no tener el control de sus esfínteres, usan sondas urinarias de manera permanente, lo que aumenta mucho el riesgo para infecciones urinarias. Una de estas infecciones se volvió tan grave que entró al torrente sanguíneo, convirtiéndose en una sepsis, lo cual a largo plazo generó un colapso multiorgánico. La sepsis es una respuesta descontrolada del cuerpo ante una infección. El sistema inmunológico, en lugar de solo atacar bacterias, ataca también a los órganos y tejidos, causando fallas en los riñones, pulmones y corazón. En Reeve, la sepsis progresó rápidamente y el 9 de octubre de 2004 entró en coma, muriendo al día siguiente rodeado por su familia. Al día siguiente, su esposa Dana dio una declaración: murió como vivió, con dignidad, siendo un ejemplo de vida para todos. Su esposa Dana Reeve continuó con la fundación, pero desgraciadamente falleció 17 meses después por un cáncer de pulmón, dejando huérfano a su hijo Will Reeve, que solo tenía 11 años de edad. A lo largo de los años, muchos han hablado de La Maldición de Superman, una serie de tragedias que parecen seguir a quienes interpretan al Hombre de Acero. Algunos dicen que es superstición, otros creen que el papel es tan pesado que termina aplastando a quienes lo interpretan. Christopher Reeve fue Superman mucho antes de ponerse la capa, y lo siguió siendo mucho después de quitársela. Su accidente lo dejó inmóvil, pero no lo venció. Perdió el movimiento, pero no la voz. Perdió el cuerpo, pero no su espíritu. En un mundo que idolatra la fuerza física, él nos enseñó que el verdadero heroísmo no está en volar, sino en levantarte cada día cuando todo parece perdido. Que un cuerpo roto puede albergar una voluntad inquebrantable, que la esperanza es más poderosa que cualquier superpoder. Christopher Reeve no solo interpretó a Superman, lo fue. ¿Y tú crees que realmente existe una maldición de Superman o simplemente son tristes coincidencias? Y si hay algún tema médico relacionado con famosos que quieras saber, déjalo aquí en los comentarios que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la siguiente.